¿Qué es el suicidio? El suicidio es la muerte autoinfligida, o sea, es matarse a uno mismo, pero hacerlo de manera intencionada, no de manera accidental, porque hay gente que se produce la muerte de manera accidental y eso no es un suicidio. Para que haya suicidio tiene que haber la intencionalidad de suicidarse, de matarse. Entonces, es autoinfligirse la muerte de manera premeditada, Ese es el suicidio. Cuando uno habla del suicidio lo puede hacer de múltiples maneras. Si uno está dando una cátedra universitaria, obviamente lo que esperan los universitarios, lo que esperarían los alumnos, es que uno hable de si hay algunos marcadores específicos para investigar, para determinar, para definir si una persona se va a suicidar. Si uno está hablando con el público en general, obviamente lo que espera el público general es que uno hable de qué hacer con alguien que dice que se va a suicidar o que hace un intento de suicidio. Quiere aclarar si eso es simplemente por llamar la atención o si realmente lo que quiere es morirse. Si uno está hablando con las personas que tienen que elaborar el duelo por alguien que se suicidó, obviamente de lo que más quisieran hablar es de si ellos tienen o no la culpa por no haber logrado detectar a tiempo que su familiar o su amigo o su compañero o su compañero se iba a suicidar. Por eso abordar el tema aparentemente es muy complejo, pero vamos a intentar hacerlo desde múltiples facetas para intentar entonces desde ahí que cada uno pueda resolver las inquietudes y las expectativas por las cuales vino hoy a esta conferencia. Lo primero que hay que decir frente al suicidio es que uno tiene que hablar de ideas suicidas, de gestos suicidas, de intentos de suicidio y de suicidio. Hay estudios de población general que llegan a decir que hasta un 30%, o sea, 1 de cada 3 personas alguna vez en la vida ha tenido ideas suicidas. Y casi que uno diría, pues si un 30% en la vida ha tenido ideas suicidas es como algo muy normal. ¿Y qué lo llevaría entonces a uno a tener ideas suicidas? Y lo que lo podría llevar a uno a tener ideas suicidas son entonces factores que van desde lo psicológico, desde lo físico, desde lo social, que lo colocan a uno en situaciones donde a veces piensa que la muerte es la única solución. Entonces, uno puede tener ideaciones suicidas porque le diagnostican una enfermedad aparentemente muy grave o imaginariamente muy grave o realmente muy grave. Entonces a uno le diagnostican un cáncer, le diagnostican una enfermedad muy asustadora como una diabetes, a veces algo no tan asustador como una hipertensión, le diagnostican un hipotiroidismo, le diagnostican cualquier cosa que no entendió que le dijo el médico y piensa que esa cosa es muy grave, entonces empieza a pensar quedarme sufriendo en este mundo, lo mejor sería suicidar. Pero también cuando tiene que enfrentar situaciones económicas, cuando tiene que enfrentar situaciones de estrés frente a muchas cosas de la vida, la muerte de un ser querido, una quiebra económica, una pérdida del trabajo, asumir incluso el estatus de jubilado, le puede llevar a la gente a pensar que sería bueno suicidarse. A veces en las crisis de ansiedad, de angustia, en algunas depresiones leves, también la gente piensa en suicidarse. O sea, hay muchas circunstancias en la vida que lo pueden llevar a uno a pensar en suicidarse. Pero ahí sí vale decir que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, el hecho de que uno tenga ideas suicidas, pues no lo convierte tampoco en un suicida en potencia. El hecho de que a uno le pase por la cabeza que el suicidio puede ser una alternativa, no quiere decir que se va a suicidar. Lo que
tiene que pensar la persona que le está pasando una idea suicida en la cabeza es que necesita ayuda, que necesita mirar cómo resolver la circunstancia de salud física, de salud mental o la circunstancia social que lo está llevando a pensar en el suicidio. Entonces ahí debe buscar ayuda, debe buscar hablar con alguien, si es necesario buscar una cita médica que le aclaren el diagnóstico que está teniendo, si es necesario buscar apoyo psicológico o apoyo psiquiátrico, si es necesario ir a una unidad de duelo, etcétera, etcétera. O sea, lo que tiene que pensar la persona que le está pasando una idea suicida en la cabeza frente a ciertas circunstancias de la vida es que necesita ayuda, necesita con quién hablar, con quién desahogarse, necesita a veces llorar. Acuérdese que cuando uno llora libera endorfinas cerebrales y cuando libera endorfinas cerebrales como que se relaja y como que se tranquiliza, y por eso hay gente que dice que para desahogarse hay que llorar. Entonces, las ideas suicidas, digamos que las sufre cuando se tienen ideas suicidas, entonces es un campanazo para buscar ayuda. Después viene lo que es el gesto suicida. Hay personas que hacen gestos suicidas, hay personas que no se quieren suicidar, pero hay circunstancias de la vida que las angustia tanto, que las acorrala tanto, que las desespera tanto, que piensan, qué bueno dormir unos días, un mes entero y despertarme y que mágicamente se hayan resuelto todos mis problemas. Entonces piensa en que qué bueno dormir, qué bueno dormirme y olvidarme de todas las cosas que me están pasando, y va y se toma una cantidad de somníferos o de pastillas que tiene en la casa con la idea no de matarse, sino de descansar, de relajarse, dormir y que cuando despierte mágicamente todo se haya resuelto. Entonces miren que ahí no podemos utilizar en definitiva que lo que quiere es morirse, o sea que va a haber una muerte pensada, autoinfligida, sino que lo que hay ahí es como una necesidad de un escape de esas cosas agobiantes que tiene en la vida, y a veces se le va la mano y se suicida. Pero como lo hizo, como no le podemos ir a preguntar, venga, usted dice que quería morir o se quería dormir, entonces ahí estamos frente a un suicidio. Pero la mayoría de la gente que hace esos gestos suicidas no se mueren. Son aquellas personas que entonces tenemos que llevar a los servicios de urgencia, que en los servicios de urgencias a veces, qué pesar, pero es la verdad, no lo maltratan, no las maltratan, les pasan una sonda nasogástrica que hay que pasarla, pero a veces las pasan con tanta rabia, con tanto, con tanta violencia que les hacen daños en sus vías respiratorias, simplemente con el concepto de que para que aprenda, para que haga las cosas. No, las personas que hacen gestos suicidas no lo están haciendo en ese llamar la atención simplemente por llamar la atención, no, es porque algo en ellas hace que necesita que alguien los mire, que alguien se detenga a pensar qué les está pasando, que alguien les ayude, que alguien se digne tener en cuenta que algo le está sucediendo y que esa es un llamado y una pedida de ayuda. No es la más normal, no es la más sana, obviamente, pero es un pedido de ayuda. Y cuando uno pide ayuda, lo que menos espera es que lo maltraten y lo agredan, pero a veces pasa eso. Entonces, ese gesto suicida se sucede mucho más que los suicidios. Se dice que en el mundo aproximadamente hay 20 millones de gestos suicidas en el año, 20 millones de personas que se interpreta que hicieron algo que les podría haber causado la muerte, que son gestos suicidas, y que lo que están haciendo es pedir ayuda, y a veces las personas no lo entienden. Por eso, cuando a un servicio de urgencias, cuando a un hospital llega alguien que hizo un gesto suicida, no debería salir de ese hospital hasta tanto haya sido atendido,
por psicología, por psiquiatría, hasta tanto no se le haya escuchado al menos y se le haya hecho una intervención en crisis y se haya establecido toda una línea y todo un patrón de cómo va a ser la atención para esa persona. ¿A dónde la vamos a remitir? ¿Debe salir con la cita? ¿Debe salir con el apoyo de la familia? ¿Se le debe ayudar a la familia a resolver la angustia que está viviendo en ese momento? Esa es la verdadera atención. No simplemente hacerle el lavado gástrico, sino que debe salir con todo ese soporte. Y hay algunos factores que nos tienen que llevar a pensar que antes de darle salida de un hospital debería de pensarse en una hospitalización, porque si tenemos una persona que está resolviendo un duelo, que tiene pocos recursos de una red social o familiar que lo apoye, que tiene consumo de drogas o es alcohólico o alcohólica, que tiene una enfermedad mental que no está siendo tratada en ese momento, sí diagnosticada, pero no está recibiendo un tratamiento adecuado, entonces esa persona es muy factible que si la dejamos salir del hospital, si la dejamos salir simplemente resolviendo de la crisis de urgencia por ese gesto suicida, termine suicidándose. Se sabe que de las personas que se suicidan, el 20% de ellas mínimo ya había hecho un gesto suicida en la vida, ya había hecho un gesto suicida. Entonces, por eso, uno de los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta, y uno como familia también lo tiene que tener en cuenta, es que si algún familiar de uno hace un gesto suicida y vamos a un hospital, debemos de exigir que más allá de la atención médica haya una atención psicológica, que se analice todo el panorama de qué está sucediendo y si hay que dejar hospitalizado y hay que trasladar a una unidad de salud mental, se debe dejar de trasladar a una unidad de salud mental. Porque a veces la familia, en esa sensación, en esa idea de la culpa que tiene, de que de pronto fue que yo no escuché, de que de pronto es que yo hice algo malo, de que es que no haberle dado el permiso, de que es que, y empieza a ponerse y a sentirse culpable, muchas veces empieza a presionar, no, nosotros nos lo llevamos para la casa, tranquila, nosotros lo cuidamos, como para intentar resarcir lo que siente de culpa, que definitivamente puede que no haya ni culpa, entonces se lleva a la persona sabiendo que tiene la recomendación de ser internada en una unidad de salud mental. ¿Para qué? Para poder hacer y estabilizar todos aquellos problemas de salud mental que pueda estar teniendo, o para poder aclarar básicamente también todo el esquema mental de por qué llegó a la idea del suicidio o por qué consideró que hacer ese acto de tomarse las pastillas o tirarse por algo era como una alternativa. Vuelvo y les digo, en el mundo las estadísticas son muy extrañas, ¿no? Porque de 10 a 20 millones hay una gran diferencia, pero cuando uno lee las estadísticas dice, entre 10 a 20 millones de personas en el año hacen gestos suicidas en el mundo. Hacen gestos suicidas en el mundo. Y esos gestos suicidas pueden traer consecuencias funestas en la salud física de las personas, dejándolas con una gran cantidad de incapacidades, porque cuando uno se toma el líquido cresopinol o cualquier cosa de esas, o se toma un ácido, o se toma unos líquidos que queman el esófago, después reconstruir el esófago es gravísimo. Es una cosa que al sistema de salud le vale muchísima plata y que después reconstruir las cuerdas bucales y todos esos daños que se hacen pueden ser terribles. Y si se tiró de un edificio las fracturas, puede quedar inválido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y después viene el suicidio. Y en el suicidio hay dos características. Una, el suicidio consumado y el otro, el suicidio frustro. ¿Qué es un suicidio frustro? Es que la persona hizo algo tan letal, que es para morirse. Pero, como me dijo una vez un paciente en el San Vicente, pero ese médico metido me salvó la vida. ¿Sí? Ese médico metido me salvó la vida. Eso es un suicidio frustro. ¿Sí? Les cuento una historia. Cuando yo era estudiante de medicina, llegó un señor que se dio una puñalada en el corazón. Llegó, lo llevaron a la policlínica, el médico lo examinó, dijo que estaba muerto, ¿sí? Dijo, venga, yo le enseño a suturar corazón. Le abrió aquí el tórax, le fracturó las costillas, sacó el corazón, encontró la herida, la cosió, le hizo masaje y empezó a latir el corazón.
y la persona, en mi opinión, revivió. Pero mire lo que había pasado. Había tomado la decisión de suicidarse, y antes de suicidarse, porque este mundo era muy terrible, no valía la pena seguir viviendo esta cosa tan terrible que se vive, había ido a la casa, había cogido un arma de fuego, había matado a los hijos, había matado a la esposa, y cuando se fue a dar el tiro ya no tenía balas. Entonces cogió el cuchillo a la cocina y se lo enterró en el corazón. Los vecinos salieron, los llevaron a la policlínica, el médico metido lo salvó y se fue para la cárcel 40 años. 40 años. ¿Por qué? Porque hizo un homicidio. ¿Sí? Porque hizo un homicidio. ¿En cabeza de quién? De sus hijos y su esposa. Como allá le hicieron el tratamiento para la depresión, que era lo que tenía, ya tratada la depresión, se empezó ahí a resolver el duelo de todo lo que había pasado y la vida se le complicó completamente. Entonces, los suicidios frustros, el suicidio frustro es que hizo algo tan letal y con una intención real de suicidarse, pero no se murió. No se murió. Entonces, eso es un suicidio frustro y es muy probable y muy seguro que vuelva y lo intente si no se resuelven los problemas que hay detrás de lo que lo llevó a el suicidio.